Bueno, hoy vamos a proceder a explicar un poquito de qué se trata el esquema de los dos espejos que Lacan lo propone en el seminario 1. Bien, el esquema de los dos espejos Lacan lo va a proponer por primera vez en este seminario. El antecedente de esta propuesta va a ser el texto que figura en Escritos 1, el estadio del espejo como formador del yo, en donde allí describe cómo es que se constituye el yo. Hay una fichita en formato PDF en donde se hace una descripción, un recorte acerca de ese texto. Lo esencial a tener en cuenta como punto pivote para este esquema que vamos a ver es esta definición que va a dar Lacan, que va a decir que el yo se constituye a partir de una identificación especular. Esta identificación especular se produce alrededor de los 6 meses y es una etapa que se reedita desde los 6 meses a los 18 meses. Esta identificación consiste en lo siguiente: el sujeto del inconsciente se identifica con una imagen especular. Es el sujeto del inconsciente el agente de esta identificación y el objeto de la identificación imaginaria es una imagen especular muy particular que la vamos a ver en este esquema que figura aquí. El esquema de los dos espejos que propone Lacan está basado en una experiencia de la óptica que, como habíamos visto, es esta. A ver si logro enfocar. Ahí. De acuerdo a esta experiencia de la óptica, que se llama experiencia del ramillete invertido, se puede distinguir una imagen real, se muestra como un espejo cóncavo produce una imagen real del objeto real, haciendo coincidir las flores en el respectivo florero. Esto es un efecto que se produce gracias al espejo cóncavo y se puede comprobar en cualquier experiencia óptica que uno haga, porque hay una relación biunívoca entre los rayos. Si ven ahí esas líneas, a cada punto coincide otro punto. A cada punto del espejo corresponde un punto en el espejo. O sea, a cada punto del objeto corresponde otro punto en una relación simétrica con el espejo. ¿Se entiende? Y eso es lo que produce la imagen real. Si ustedes ven en esta experiencia, el ojo se encuentra enfrente del espejo cóncavo, que es el corrimiento que va a hacer Lacan, uno de los corrimientos que va a hacer Lacan en la propuesta que les decía, el esquema de los dos espejos, que viene a ser este. Si ustedes ven, va a colocar el ojo delante del espejo cóncavo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poco más en el pizarrón. A mí me gusta invertir porque Lacan pone, digamos, un florero debajo, y a mí me gusta poner las flores porque me parece que se nota mucho más. Pero bueno, si quieren hacemos el original, no hay ningún problema. Para mí es mucho más visible si uno invierte los términos y en vez de poner el florero debajo, pone las flores. Se hace más notable la diferenciación. Entre lo que sucede de este lado va a haber dos cosas. Punto 1. Algo que sucede de este lado y algo que sucede de este otro lado. Entonces, en el modelo óptico, tal como lo llamó Lacan, modelo óptico, es un modelo, dice él, para entender cuestiones que tienen que ver con la persona, es decir, con el yo. Entonces, en el modelo óptico va a haber dos espejos, el espejo cóncavo y un espejo plano en este lugar. Tenemos entonces dos espejos. Algo va a ocurrir en este sector, delante del espejo plano, y algo va a ocurrir en este otro sector, detrás del espejo plano. Entonces, como punto de partida, vamos a situar el ojo, que en el otro esquema estaba delante del espejo cóncavo. En este esquema propuesto por Lacan, lo vamos a situar en este punto.
en la parte superior del espejo cóncavo. Como Lacan pretende hacer una metaforización, basándose en una experiencia óptica, pretende metaforizar algunos términos que hacen a la constitución subjetiva, vamos a imaginarnos, dice él, que el espejo cóncavo es el córtex. Podríamos decir el cerebro, la anticipación visual que tiene el infans. ¿Sí? Vamos a imaginar que este espejo es el cerebro y que este ojo es el sujeto del inconsciente que yo les decía. Sujeto del inconsciente que ya existe. Es necesario para que se produzca esta identificación especular que ya esté funcionando el sujeto del inconsciente. De otra manera, no hay posibilidad de establecerse esta identificación. Otro de los términos fundamentales a situar va a ser este espejo plano, que Lacan dice, imagínense que el espejo plano es el gran otro. Entonces ya tenemos ciertos elementos. El sujeto, el gran otro, todavía no habría yo. Entonces vamos a situar los elementos siguientes, los elementos que se encuentran de este lado del espejo. Lacan va a situar una caja, tal como en la experiencia del ramillete invertido. Lo vamos a hacer tal como lo hace Lacan, pero yo les vuelvo a decir que prueben ustedes en invertir los objetos y les va a ser mucho más visible. Bueno, Lacan ubica el florero debajo. Yo siempre lo hago al revés porque se me hacía más fácil, más visible, digamos. El florero debajo y las flores encima de esta caja. Entonces, Lacan va a decir, imagínense que las flores son las pulsiones parciales satisfaciéndose cada una en su propia fuente, a la altura del autoerotismo, ¿no? Imagínense que este florero es el cuerpo, ¿sí? El cuerpo real, eso es otra cosa importante. Tanto estas flores como este objeto son objetos reales, o sea, este cuerpo pertenecen a lo real, ¿sí? Entonces, el sujeto que se encuentra aquí está demasiado cerca del objeto real como para verlo de forma unificada. Por más que disponga de una anticipación visual, está experimentando una insuficiencia motriz, lo cual quiere decir que no coordina los movimientos de su propio cuerpo. No coordina, hay una discordancia entre el florero, el cuerpo y las pulsiones parciales, ¿sí? Entonces, a este nivel estamos a nivel del cuerpo real. Con la intervención del espejo plano, que Lacan llamó matriz simbólica, se produce la identificación especular, que puede calificarse tranquilamente de ilusión. Las bases primarias del yo son ilusorias, engañosas. Ahora vamos a ver por qué. Aquí tenemos la producción, gracias al espejo cóncavo. Acuérdense lo que les decía de los rayos. A cada punto en el objeto corresponde un punto en el espejo que se va a reflejar en este otro espejo. Gracias al espejo cóncavo se produce de este lado del espejo plano una imagen real, que lo vamos a situar acá. Imagen I de A. Se produce una imagen real de este lado del espejo. Ahora, de este otro lado del espejo, siempre y cuando la mirada de este otro esté invistiendo este objeto real desde su deseo, siempre y cuando este otro esté ya atravesado por la ley de prohibición del insecto y en condiciones de investir este cuerpo real con su deseo, se va a poder producir la ilusión de este otro lado del espejo. Con lo cual, la cosa nos quedaría de este modo. Este cuerpo real ya nos queda oculto, no se ve. El cuerpo de los órganos ya no se ve. Y por reflexión, por esta relación que establece el espejo plano con el espejo cóncavo, al sujeto se le devuelve una imagen diferente de lo que puede ver a este nivel en este otro lado del espejo. Y esa imagen va a ser esta. Una imagen unificada
de su cuerpo, en donde las flores encajan perfectamente, pongo énfasis en esa palabra, perfectamente en el espejo, en el florero, perdón. Las flores encajan perfectamente en el florero. Ese encastre perfecto, esa gestalt, es lo que Lacan llamó imagen virtual. ¿Por qué? Porque es una imagen de una imagen. Esta no es una imagen de un objeto real, es una imagen basada en una imagen real del objeto, ¿sí? Y es eso lo que determina la línea de ficción, como dice Lacan. Una relación del yo con la realidad basada en una línea de ficción. A esta imagen virtual, I' de A, es lo que Lacan llamó yo ideal. Yo ideal, que viene a ser la primera forma del yo, correspondiente al narcisismo primario. Es sucedánea la constitución del yo ideal con la idea de un cuerpo propio y un cuerpo erógeno. Acá tendríamos el cuerpo fragmentado y acá tendríamos el cuerpo propio. De todas maneras, el cuerpo fragmentado sigue funcionando como antaño. Simplemente que esta imagen le otorga una primera idea de síntesis y unicidad que va a tener muchas funciones, tal como yo les decía en la fichita. Le va a servir al sujeto manejarse con su yo, por ejemplo, en situaciones sociales. Ya disponiendo de un cuerpo, disponiendo de una imagen, por supuesto que las capacidades son diferentes, ¿no? Lacan va a decir que la producción de esta imagen, que viene a ser el yo ideal, depende estrictamente del funcionamiento del espejo plano. Es lo simbólico, el espejo plano correspondería a lo simbólico. Este es el terreno de la imagen, y en este nivel, eso también es otra manera de pensarlo. Este nivel del esquema corresponde a lo imaginario, y este nivel del esquema corresponde al registro simbólico, ¿sí? Entonces, dentro de lo que sería el registro simbólico está la determinación de la ubicación del sujeto. El sujeto puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí. En la próxima clase vamos a ver en ejemplos clínicos o viñetas clínicas algunas vicisitudes que puede haber, porque este modelo óptico es el esquema ideal de la constitución del yo. Para ir pudiéndolo usar como instrumento, les decía, ¿sí? Para hacer algunas lecturas clínicas más o menos pertinentes, ¿sí? Para que vean cómo todos los artilugios, esquemas, gráficos que utiliza Lacan pueden servirnos de instrumento, como instrumentos. Entonces, a nivel de la imagen tenemos el yo ideal. A nivel del sujeto, en un tiempo posterior, luego de la declinación del complejo de Edipo, luego del complejo de castración, vamos a tener la conformación de un narcisismo secundario. El resultado del narcisismo secundario es lo que se llama ideal del yo. Entonces, en la línea del sujeto, Lacan va a ubicar un sujeto virtual, ¿sí? Sujeto virtual, le va a decir. Y después finalmente directamente va a colocar allí el ideal del yo. Primero le dice sujeto virtual, el sujeto que se ve. Desde este lugar se ve el sujeto a sí mismo, ¿sí? Acá está el sujeto y acá se ve a sí mismo. Ya no como cuerpo, sino se ve a partir de sus rasgos simbólicos. Quiere decir, aquellas cosas que lo singularizan y aquellas cosas a las que aspiraría a ser y a tener. Entonces, el ideal del yo va a ser una construcción no solo imaginaria, porque va a estar relacionado con el yo ideal en cierto punto, sino también simbólica. Entonces, porque el ideal del yo se va a constituir después del complejo de Edipo, es decir, posterior al complejo de castración. ¿Por qué decía que el ideal del yo va a tener relación con el yo ideal? Por el sencillo hecho que si existe el ideal del yo, supone ya la caída del yo ideal. Si nosotros escribimos aquí arriba ideal del yo, el yo ideal ya no está. Está como perdido, ¿sí? Como nostalgia. Ya no está accesible, no está puesto en función. La única manera en que está es como nostalgia, de perfección perdida,
que muchas patologías también pueden arrancar de ese punto, desde un punto nostálgico, de aquello que se perdió. Ustedes escuchen que son cosas que se reeditan en la clínica. Entonces, lo que antes era el yo ideal, ahora pasa a ser el yo actual. Recuerden que esta parte era la del cuerpo propio, el yo actual. Pero por supuesto, el yo en su vertiente más consciente, podríamos decir, porque el ideal del yo va a tener un vínculo con lo inconsciente, con la vertiente subjetiva, ¿sí? No tan yoica. Entonces, el yo actual queda abocado al propio cuerpo, a los estímulos sensoriales, a la realidad física, a la realidad material, la parte más consciente, digamos, del psiquismo. Bien, ¿qué más? Entonces, ya cuando están las cosas dadas de este modo, no significa que lo que sucede a nivel del cuerpo real y de la reflexión del objeto real en relación al espejo cóncavo ya no esté más. El cuerpo fragmentado es algo que retorna, retorna de distinto modo y en distintas vías. Incluso los efectos del modo imaginario, porque así lo dice Lacan, se van a reproducir de todas maneras. Esos efectos son la agresividad, el transitivismo, la rivalidad imaginaria, los celos, el conocimiento paranoico, son todos efectos, la lucha, ¿sí? Son todos efectos del modo imaginario, sobre todo la agresividad, la violencia, digamos. Entonces, cuando comanda lo imaginario, va a comandar una lógica dual, yo les decía. Una lógica dual en donde la lucha, la agresión, la rivalidad se va a dar por una sola imagen, que es esta. Una sola imagen es la que está en pugna, digamos. Y todos quieren tener esta imagen de perfección. Nadie quiere estar fragmentado ni parcializado, por supuesto. Entonces todos quieren verse ante los ojos del otro perfectos, unificados y demás. Pero bueno, algo constitutivo que Lacan va a trabajar en el seminario 11, que tiene mucho que ver con la constitución del yo, con la mirada, también con el ideal del yo, es esta cuestión de que él va a decir: nunca me ves desde donde yo te veo. Y eso es estructural. Vos nunca me ves desde donde yo te veo. Yo a vos te veo de forma completa, pero yo no puedo mirarme a mí mismo de forma completa. Necesito un espejo para poder ver mi forma más o menos completa. Digo más o menos completa, porque esta, no hay que olvidar que es una imagen virtual de una imagen real. No es una imagen real. Y esto implica todas las vacilaciones, ¿no? Y relación complicada que cada quien puede llegar a tener con su cuerpo, con la imagen de su cuerpo, ¿sí? Y un montón de fenómenos que tienen que ver con el registro imaginario. Ahora, para que no avance toda la dialéctica del cuerpo fragmentado, que es una dialéctica muy complicada, de igual manera los efectos del modo imaginario, para que no avancen demasiado en la vida de alguien, lo que le pone un freno va a ser justamente el ideal del yo. Bueno, para cerrar esta breve y rápida descripción del esquema óptico, Lacan en el informe de Daniel Lagache, si pueden léanlo, están escritos dos, observación sobre el informe de Daniel Lagache, en donde, bueno, retoma esta idea de persona. Aquí tienen el esquema, y este es el esquema donde Lacan agrega el ideal del yo, que les decía. Bueno, en este informe ustedes léanlo con detenimiento, si pueden, ¿sí? Si les surgen preguntas, por supuesto, vamos a ver. Propone una figura aquí, a ver, quiero que se enfoque bien, ahí. En la figura 3 ustedes ven que hay una modificación en el espejo plano. Aquí Lacan, bueno, habla de que este es un modelo que se puede utilizar como tal para entender la relación de transferencia y la función del analista. Entonces va a decir que el analista en algún momento del análisis puede ubicarse como espejo plano y producir un giro, de modo tal, un giro del espejo, que ahí lo ven, un giro de 90 grados, dice Lacan, hasta que llega a una posición totalmente, ustedes ven que ahí escribe el 90 grados en un sentido y 180 grados en el otro, en relación a la imagen. Entonces, el efecto que produce ese viraje del espejo plano es que el sujeto tome conocimiento de su propia fragmentación, su propia parcialización, su imagen real. Entonces,
digamos que las relaciones ilusorias y los efectos cautivantes, fascinantes, incluso de captura que tiene el modo imaginario, empiezan a ceder. Y no hay que olvidar que muchos síntomas también se sostienen, por supuesto, del registro imaginario. Entonces, bueno, esto es interesante porque el sujeto ven del otro lado del espejo plano, a ver si les puedo mostrar acá. ¡Ay, qué difícil que es esto! Bueno, del otro lado del espejo plano, ustedes ven que se reproducen dos floreros unificados. El sujeto se puede ver a sí mismo desde su propia imagen, ¿sí? O sea que hay una relación que se establece en el análisis muy específica entre el sujeto del inconsciente y el sujeto virtual o el ideal del yo. Bueno, por hoy vamos a dejar y espero que haya sido más o menos clara la explicación y nos vemos en una próxima clase.